que si tú tienes la meta de comprar una casa, es ganar todo en tus cobros de cheque. Con respecto de la contabilidad, es más fácil declarar gastos contra la propiedad, sea bajo una compañía o bajo como nombre personal. ¿Hay alguna diferencia si tienes un comprador potencial que venga con un W2, W2 a una persona que viene con un 1099 o un contratista independiente, como le dicen? En este país, la base para adquirir préstamos son los impuestos. The Closing Table y más, el podcast donde compartimos todo lo que necesitas saber sobre bienes y raíces, títulos legales y financiamiento. Bienvenidos a un nuevo episodio de The Closing Table y más. Este es un podcast creado por 3 amigos y expertos en bienes y raíces, donde queremos usar este podcast para darle información de cómo comprar una propiedad y cómo llegar al Closing Table. Como siempre, me encuentro hoy en día con mi amigo Benjamin Charling. Él es un abogado en el estado de Nueva Jersey y en Pensilvania, y también a mi otro gran amigo Elmer Pérez, agente de bienes y raíces y loan officer también en el estado de Nueva Jersey. Hoy en día vamos a hablar sobre la importancia de tener las finanzas en orden en el proceso de compra de una propiedad. Por ende, hoy le traemos a un invitado muy especial, un experto en el tema, socio, amigo mío. Su nombre es Henry Pulido. Él es dueño de Enterprise Solutions y también tiene un muy buen podcast que se llama Aprende y Emprende con Henry. Asegúrense de chequearlo, suscribirse. Henry, bienvenido. ¿Cómo estás? Ian, muchas gracias a todos los seguidores de este nuevo podcast y sobre todo a ustedes, Benjamin, muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, muy emocionado para poder colaborarles. Y en este tema tan importante que es la base de todo lo que significa adquirir una propiedad en Estados Unidos. Creo que este tema es supremamente importante y acá tenemos a Elmer con el tema del experto como loan officer y me complace mucho. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Henry. Okay. Estoy emocionado de hablar contigo sobre las finanzas y por qué es la base para comprar una casa acá en Estados Unidos. Cuando viene un cliente a nosotros con el objetivo de comprar una casa, como banquero de hipotecas residenciales, nosotros tenemos que asegurarnos que ellos tienen la habilidad de repagar esta deuda. Y la forma que nosotros podemos ver es sobre sus finanzas, con sus impuestos, con sus W2. Y esa es la forma que nosotros nos guiamos para obtener ese cálculo de ingreso. Entonces yo siempre digo, tener tus documentos en orden es lo que necesitamos para empezar esa base y poder llegarte al objetivo. ¿Qué tú piensas de eso, Henry? Muy bien, creo que todos los días nuestros clientes, ya sea a nivel personal o a niveles de empresas, los propietarios queriendo comprar una propiedad. Y realmente los loan officers, que es básicamente dan los préstamos, pues obviamente basado en las decisiones, pues nos están solicitando información. Lo que yo he notado, que es un punto tan fundamental, es que las personas puedan tener toda su información apropiada, que puedan tener sus récords al día y en cuanto a cuáles son los récords que usualmente están solicitando los prestamistas como tú. Son los impuestos, que si son dueños de empresas, pues obviamente tengan los impuestos al día. Y para las personas que no tienen negocios, pues la información de la W2, o si son independientes, pues que tengan toda la información al día. En este punto he notado que es muy importante como factor de calificación también el tema del score de crédito, el número del crédito que tenga cada persona. Y pues alrededor de eso hay que cuidar mucho el nivel de endeudamiento, hay que cuidar mucho la capacidad de que cada persona tenga endeudamiento para que le puedan adjudicar el crédito. Entonces creo que en esa parte lo más importante es que las personas seamos conscientes de que en este país la base para adquirir préstamos son los impuestos. Estoy muy de acuerdo con eso, porque varias veces tengo consultas donde vienen los clientes, hacemos la aplicación, veo sus impuestos y ellos me dicen, estoy aplicando para una hipoteca de $3,000, por decirlo así, tirar un número. Y ellos en su mente dicen, esto yo lo puedo pagar tranquilamente, estoy siendo responsablemente con mi presupuesto y yo puedo pagar esto mensualmente. Pero el problema es que cómo le enseñamos el que analiza, el underwriter, cómo le enseñamos que él puede verdaderamente pagar esta hipoteca. Porque usualmente cuando tú vas a comprar una propiedad hay dos productos. Está el producto del FHA y está el producto del convencional. Es un mercado que lo regula el gobierno, donde nos dan ciertos límites sobre tus ingresos, donde no se pueden pasar un número. Por ejemplo, el FHA te deja que tu pago mensual de tu casa sea el 47% sobre tus ingresos y que tus deudas, nosotros les decimos back-end ratio, que tus deudas con tu pago mensual de la hipoteca no se pase del 57%. A lo que voy es que muchas personas dicen, no, yo puedo pagar esa hipoteca, pero cuando
ponemos los ingresos que están enseñando los impuestos, no pasa ese límite. ¿Qué tú piensas de eso? Sí, bien interesante y de pronto devolviendo un poquito, no sé si podamos dar el significado que es FHA en español. Sí, FHA es, en inglés es Federal Housing Administration, es la Administración Federal de Casas en Estados Unidos. En otras palabras, ellos, si por alguna otra razón el que compra la casa algún día no llega a pagar esta hipoteca, nuestro banco podemos decirle al gobierno: mira, nosotros seguimos todas tus reglas, todos tus guidelines, pero esta persona siempre no pudo pagar este préstamo. El gobierno ahora nos paga a nosotros esa hipoteca. Oh, excelente. Ok, muy importante esa apreciación. Ok, estamos hablando realmente de los porcentajes, realmente de endeudamiento que una persona realmente usualmente, unos mínimos que debe tener para poder adquirir ese crédito, ¿verdad? Así es. Cuando estamos hablando del 47%, El dijiste, 47%. por ejemplo, si estamos ganando $1,000, ¿cierto? Yo no puedo endeudarme más de 470. Correcto. ¿Verdad? Que es el 47%. Correcto. El restante es lo que yo voy a pagar la casa, ¿verdad? El restante es para los otros gastos cotidianos. Oh, ok. Porque sabemos Muy que bien. no tienes ahora una hipoteca, pero tienes otros biles. Ahí es donde llega el 57%. Ok. El 47, tienes $470 de esos $1,000, Sí. pero ahora te dejan llegar hasta 570 Sí. Con el pago de la con hipoteca. con el pago de la hipoteca Con el y pago tus de la deudas. hipoteca. Porque, Ok. porque en el 57%, Henry, venían, vamos calculando tus deudas fijas con tu crédito, como un pago de carro, algo que tú tengas un contrato para pagar esas deudas. En ese primer 47%. En el 57. Ah, en el 57. Sí, no contamos los otros gastos que tienes como cotidianos, como La gasolina, la comida. correcto. Líneas de crédito, tarjetas de crédito, algo así, también se incluyen en ese cálculo. Se incluyen porque tienes un contrato fijo y está bajo tu crédito. Claro. O sea, ese 57% es con todas las deudas que tengamos con contrato fijo. Correcto. Como carro, tarjeta de crédito y el mortgage. Así es. Ok. O sea, tenemos que cubrir todo eso así podemos calcular cuánto necesitamos ganar para poder no pasarnos de ese 57%. Correcto. Y en esa consulta, eso trabajamos. Yo siempre me aseguro, y por eso estamos en este podcast, para educar a nuestra comunidad, a nuestra región, para poder llegar a ese objetivo. Cualquier objetivo de finanzas que tú tengas, por eso es que estamos acá. Claro. En esa junta, lo que yo me aseguro es, si por alguna otra razón te pasas del 47 y el 57 para llegar al programa de FHA, creamos un plan. ¿Qué tarjetas hay que pagar para bajar y llegar a esos cálculos? Excelente. Muy bien. La verdad, este tema es muy interesante y en lo que respecta al tamaño de la deuda, nosotros lo que hacemos generalmente cuando estamos realizando los impuestos o no tenemos la consulta, mira, quiero comprar una casa, ¿qué hago? Nosotros lo que hacemos es realmente hacer esa planificación y es poder ayudarle a las personas en el sentido de proyectar sus impuestos, que es lo que se llama básicamente la planificación en impuestos. Y pues ir proyectando niveles, calculando esos 57%, esos 47%, para que las personas vayan construyendo paso a paso en una ventana de tiempo más o menos de 1 a 2 años, si es posible, decirle, mire, en este momento usted quiere comprar casa, pues venga, tiene que irse afinando a estos temas. Por eso es tan importante, y muchas gracias por la invitación nuevamente, porque necesitamos saber cómo funciona, porque hay mucha cosa por fuera. Muchas personas que dicen, no, usted puede comprar una casa, aquí hay tal crédito, tal cosa, pero realmente si no tenemos la capacidad financiera para hacerlo, pues es una perdera de tiempo. Sí, entonces, me parece muy importante que tengamos claro eso. En la medida que vamos a poder haciendo la planificación, entonces si tenemos muchas deudas, bueno, vamos a bajarlas para poder cumplir con el porcentaje. ¿Cuánto dinero estás ganando? Pues necesitamos tener más ingresos para cumplir con eso. En la parte de impuestos, ¿verdad? Entonces, la única manera que el underwriter o el prestamista que está haciendo el análisis de riesgo va a decir, mire, esta persona está presentando los taxes adecuadamente y cabe dentro de ese porcentaje.
Entonces, pues, los invito a que puedan únanse a los profesionales, que ustedes estén cerca de confianza, pero prepárense en poder llevar ese proceso correctamente y van a tener éxito. No es nada difícil, no es nada complicado, suena muy raro, pero creo que es muy eficiente. La verdad que sí, no es tan difícil mantener tus finanzas al orden, al pie de la letra. Una vez lo haces en un principio, la mantienes así. Algo que no quiero que se nos escape ahora que estábamos hablando de los préstamos FHA, es que típicamente uno tiene que poner el 20% down. Hay otros programas de préstamos donde puedes poner menos del 20% down, de depósito, perdón. Pero el tema con el FHA es que le da la oportunidad a compradores de recursos limitados que puedan poner el 3.5%. O sea, eso es algo importante para compartir a todos los que nos estén escuchando, de que hay alguna manera, una posibilidad donde, aparte de si tienes tus finanzas al orden, donde puedes comprar una propiedad poniendo solo el 3.5% en la propiedad. Si calificas, obviamente. Ahora que estábamos conversando, Henry, tenía una pregunta que me pasó por la cabeza y lo he conversado ahora que, bueno, para compartirle a todos los que nos escuchan, Henry es como un mentor para mí también, aparte de que somos socios en la compañía de títulos, me enseñó desde el día número 1 la importancia de mantener las finanzas de la compañía al orden y totalmente separada de lo personal y también todo lo que se tiene que seguir al pie de la letra para hacer el negocio de la manera correcta. Lo que quería preguntarte, Henry, para un posible comprador, algunos de ellos, si trabajan para una compañía, reciben usualmente un W2, ¿verdad, Elmer? Y eso es lo que una de las piezas importantes que pide un banco para aplicar por un préstamo. Otras personas tienen negocios, la posibilidad de cobrar directamente de su negocio y ganan con 10.99. Vamos a conversar un poquito sobre la diferencia y también, no sé si empezamos a lo mejor por el lado de Elmer como loan officer. ¿Hay alguna diferencia si tienes un comprador potencial que venga con un W2, que es que trabaja para una compañía, le deducen los taxes de antemano, a una persona que viene con un 1099 o un contratista independiente, como le dicen? Buena pregunta, Ian. La diferencia es en la forma que nosotros calculamos el ingreso. Una persona de un W2 que tiene cobros de cheques mensuales, vemos si le pagan semanal o cada 2 semanas. Una persona con W2 tiene un pago basado, muchas veces fijo, puede que sea salario o horario. Lo más importante para nuestra comunidad saber es que si tú tienes la meta de comprar una casa, es ganar todo en tus cobros de cheque. Sabemos que en nuestra comunidad muchas veces vienen y ganan en efectivo, la mitad en efectivo y la mitad en cobro de cheque. No hay ninguna manera de nosotros poder usar ese ingreso del efectivo en la aplicación del préstamo. Esa sería lo más importante para una persona que gana, que es un W2, un empleado de una compañía. Para las personas que son dueños de negocio, y Henry nos puede ayudar en esto, dependiendo qué estructura ellos tienen, usualmente nosotros siempre vemos, si eres un Schedule C, tienes una corporación o un partnership, siempre vemos 3 ingresos. Vemos el neto, podemos agregar la apreciación de vuelta, que es un gasto, es un beneficio, ¿verdad, Henry? Y si tienes una corporación o tienes un partnership y te pagas como empleado de la compañía que te van a dar un W2, podemos usar ese ingreso también. Todo depende cómo estés estructurado. Para una persona que es dueño de negocio, es muy importante tener un plan de lo que ellos van a querer. Si tú quieres obtener capital, necesitas enseñarle al banco, al que está analizando el riesgo, que tú estás generando ganancias. Porque muchas personas vienen a nuestra oficina y nos dicen, tuve un ingreso, te lo voy a decir así, mi compañía tuvo un ingreso de $1 millón. Pero cuando vemos el neto, después de todos los gastos, son 30,000. Nosotros como banqueros solo podemos usar ese 30. Quisiera usar 1 millón porque te puedo dar buen capital, pero podemos el 30 y la depreciación. Ok, excelente punto. A ver, hablemos ya en la parte específica financiera y contable de qué es el significado del neto. O sea, el neto, el valor neto en un negocio es los ingresos menos los gastos. ¿Ok? Entonces, si ganamos 1 millón y tenemos 800 de gastos, nos va a quedar un neto de 200. O sea, el valor neto es realmente lo que el loan officer está analizando, que es como el ingreso ya limpio, le digo yo, respecto a un negocio. El segundo punto, hablamos de la depreciación. A ver, hablemos de ese tema un poquito. ¿Qué es lo que pasa? Que en las empresas necesitan equipos, ya sean carros o maquinaria especializada, para realizar su trabajo, para producir ese income, ¿ok? Y por ley contable y de taxación hay el derecho a depreciar esos equipos en el tiempo. Por ejemplo, en los carros usualmente se deprecian
5 años, en la maquinaria de equipo también. Entonces, esa depreciación, un ejemplo, si un carro vale o una máquina vale $100,000, la vamos a depreciar en 5 años. Eso quiere decir que los 20,000 año por año se convierten en un gasto. Al convertirse en un gasto, pues eso realmente le va a disminuir el neto, porque es un gasto más. Pero lo que nos está diciendo Elmer, acá dentro del análisis, lo que hace la compañía, el banco, lo que hace es que quita esa depreciación y la suma como un adicional al neto, lo que es una ventaja. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? Que para la parte de impuestos sí nos ayuda a bajar el neto y pagar menos impuestos, pero dentro del análisis de riesgo, la depreciación la retiran para poder ayudar a que el neto aumente. Ben, así es, Henry. Y Ben, tú que eres dueño de negocio, tienes tu propia compañía como abogado, ¿cómo yo sé que siempre hemos hablado y tú le das mucha importancia a lo que es las finanzas y tenerlos en orden? Cuéntanos, ¿cómo tú llevas todo esto? En mi oficina, como soy empleado de mi compañía y yo recibo como un cheque como cada 2 semanas con mis empleados, eso es como muy importante. Eso me ayuda como mantener todo como bien organizado. Y en el futuro, si yo personalmente quiero comprar algo, como ustedes han hablado, el banco me va a pedir como mis W2 y mis declaraciones de impuestos, y así tengo como todo en orden, y la manera de solo, como no soy contador, pero me imagino la manera de solo recibir como un cheque directamente de su trabajo, como sin quitar los impuestos o sin recibir como un talón de pago. Yo creo que eso es como más complicado para la gente que quiere comprar como una casa o un edificio. Muy importante ese punto, Benjamín, y de verdad que lo traes a colación, porque hay un tema, y creo que tú me lo confirmas, Elmer, tipo de análisis de riesgo para los préstamos. Y siempre les pido en los espacios que tengo la oportunidad de comunicarme con todo el mundo, es muy importante que separen las finanzas de la empresa con las finanzas personales, porque realmente, yo siempre lo he dicho, el espejo de las finanzas personales, o sea, es el espejo de las del negocio. Y si nosotros hacemos una mezcla, o sea, nos estamos cortándonos la posibilidad de adquirir un crédito. Porque, ¿qué pasa? Si nosotros queremos poner todo lo que nosotros gastamos como parte de los gastos de la empresa, pues le estamos bajando al neto. Uh-huh. Y entonces nos estamos quitando la oportunidad de que nos den un buen préstamo. Por eso es tan importante tener muy claro qué son los gastos del negocio y qué son los gastos personales. Y Elmer, yo me imagino que cuando ustedes hacen el análisis de eso, la diferencia entre una persona, ¿eso influye en algún factor, o sea, en algunos puntos o porcentaje dentro de la evaluación de que si una persona lleva correctamente sus finanzas personales y las del negocio? Claro que sí, porque como tú dices, si tú tienes la estructura como debe de ser, a nosotros los banqueros se nos hace mucho más fácil calcular ese ingreso. Si tú no tienes esa distinción de qué es personal y qué es del negocio, no sabemos cómo podemos usarlo. Y dependiendo en qué ruta vayamos, el underwriter, el que analiza el riesgo del crédito, puede decir, este ingreso no se puede usar porque no está registrado como se debe hacer, registrar. Okay. Una pregunta, Elmer. Por ejemplo, alguien que nos esté escuchando que esté con W2 o 1099 y tenga el interés de comprar una casa, y va a ir a conversar con su banquero, su loan officer, ¿qué son las listas de documentos que para empezar tienen que tener en orden? Siempre necesitamos los documentos que siempre vamos a necesitar. Vamos a necesitar tus últimos 2 años de impuestos y W2, porque necesitamos documentar 2 años de historial de trabajo. Okay. Seas empleado o seas dueño de negocio. ¿Tiene que ser del mismo trabajo o pueden ser 2 trabajos diferentes que completan 2 años? Pueden ser 2 trabajos, sí. Muy buena pregunta otra vez. Tenemos que registrar 2 años de trabajo. Okay. Dependiendo de qué tanto es el gap del trabajo, puede que vamos a necesitar un poco más de explicación. ¿Por qué? Porque no trabajaste por ese tiempo. Claro. Pero usualmente necesitamos 2 años
de historial de trabajo. Vamos a necesitar tus últimos cobros de cheques un mes. Si te pagan cada semana, van a ser 4, cada 2 van a ser 2. Vamos a necesitar los últimos 2 meses de estado de cuenta bancaria donde tú tienes el enganche y los costos del cierre. Necesitamos verificar que ese ingreso que tú tienes y que lo tienes en tus ahorros o en una cuenta chequera, lo podamos usar. Claro. ¿A qué voy que lo podamos usar? Si tú has metido en efectivo $30,000 de un día para el otro y salen esos estados de cuenta que tú me has dado, el que está viendo el análisis nos va a pedir una explicación de dónde vino este dinero. Claro. Y si no podemos explicarlo, solo porque tuvo una venta acá y no la registraste, no vamos a poder usar ese dinero y nos van a cancelar el préstamo. Tienen que ser fondos certificados, fondos que estén en la cuenta bancaria, Sí. con prueba y todo lo demás. Mencionas 2 años de W2. ¿Qué pasa a las personas que están recibiendo 1099? 1099 también necesitamos 2 años de 1099. ¿Qué pasa? Hay casos donde han sido empleados doble 2 y al siguiente año son 1099. Lastimosamente, si queremos ir con estos productos donde son regulados por el gobierno en el sector que le llaman Qualified Mortgage, que son los que tienen el interés del mercado más bajo, es lo que tú escuchas en las noticias, nos van a pedir 2 años. Vamos a tener que esperar 2 años para que tú cumplas como contratista independiente. Claro, claro. Excelente. Elmer, si, para que sepa la audiencia, en este momento, si alguien quiere comprar casa, que yo sé que hay muchísimos, ¿cuál es la tasa normal ahorita que está de préstamo de interés en este momento con toda esta convulsión de la economía, del nuevo presidente? ¿Cómo va ese mercado ahorita? Ese mercado ahora hay varios factores que pueden afectar el interés que tú vas a obtener, pero se podría decir que el promedio está entre 6.5 a 7. O sea, estamos hablando que se mantiene. Se mantiene, Se está sí. mantenido por las condiciones Sí, económicas. correcto. Muy importante eso. Y ese es con el préstamo convencional. Con el préstamo de FHA puede ser un poco más bajo. Podemos estar en 6.2 a un 5.9. Dependiendo. Por eso es muy importante, Henry, tener tus finanzas estructuradas muy bien, porque a la hora de obtener capital, si tú estás estructurado bien, podemos obtenerte el mejor interés posible. Y en este caso sería el FHA. Ok, muy bien. Me gustaría hacer una aclaración con respecto a la 1099 de la W2, porque puede pasar como pasa con Benjamin, que él, a pesar de que tiene su emprendimiento o su oficina, él recibe W2. Claro. Y eso va a depender del tipo de negocios que se tengan. Entonces, si somos, digamos, no hemos registrado nuestra empresa y de pronto somos el trabajador normal y de pronto está comenzando un emprendimiento, él seguramente va a tener un sole proprietor. O sea, todavía no está registrando el negocio, pero está comenzando y esas personas van a tener bastante opción de tener 1099. La otra opción dentro de un negocio es ya presentar los impuestos como dueño único a través de una LLC. Entonces ahí básicamente lo que se va a presentar son los impuestos, las neto del negocio. Ahí no va a haber 1099. ¿Ok? Perfecto. Ahora, puede pasar de que sea un partnership, o sea, sean de dos personas o más. Entonces ahí se evalúa, son las K1s, que es la forma, o sea, si tenemos un emprendimiento, un ejemplo, nosotros 4, ¿ok? Y obtuvimos un neto de 100,000, o sea, eso quiere decir, y vamos en proporciones iguales, eso quiere decir que Benjamin 25, Ian 25, Elmer 25 y yo tengo 25, entonces cada uno nos dan 25,000 de neto y eso se reporta en los impuestos a través de una forma que se llama K1. Entonces, el analista va a ver que viene un partnership, usted tiene acciones o porcentajes en un negocio, entonces cuánto usted se está ganando de neto y se reporta a través de la K1. ¿Ok? Ahora, viene el tema de las corporaciones. Las corporaciones, algunas de ellas, especialmente la tipo S, fueron creadas con el objetivo de ayudar en la parte de impuestos. Son las compañías que a nivel de impuestos son más económicas. A nivel federal, las tipo S no pagan impuestos, pero tú vas a pasar ese income que tienes a través de una K1 también, ¿ok? Pero a diferencia de ahí es que en las corporaciones tipo S o tipo C sí se exige que los que estén trabajando como accionistas y dueños estén en el payroll. En mi caso, yo tengo un tipo S Corp y yo estoy en el payroll.
Entonces, si yo a nivel personal quiero comprar una propiedad, pues caigo en la franja de W2. Porque Sí. tienes un salario de tu propia compañía. Correcto. Pero sin embargo, yo también puedo comprar una propiedad a través de mi corporación. Entonces ahí están, vamos a estar evaluando las dos situaciones. Las finanzas del negocio, porque quien va a ser el dueño de la propiedad es el negocio. Esa es otra rama muy interesante, ¿verdad? Porque, y que tiene que ver mucho con la parte legal, porque muchas veces nosotros queremos que nos podemos blindar en la parte personal y que las propiedades queden a nombre de las empresas. Entonces esa conveniencia es un trámite, Benjamin, que es fácil, es complejo. ¿Cómo funciona esa parte ahí? Como la pregunta es de cómo mantener todo separado, personal y del negocio. Y los negocios. Y aparte de eso, cuando sí vamos a registrar, ¿cuál es la diferencia al comprar una casa, al hacer el trámite, si va bajo la empresa o bajo el nombre de la persona? Ok, eso es como es una pregunta de liabilidad y de impuestos, creo. De liabilidad, por ejemplo, supongamos que estamos comprando una casa de inversión. Mi recomendación es no poner esa casa abajo su nombre. Debe ponerlo abajo una compañía para separar lo del negocio del personal. Y así como, por ejemplo, si alguien se cae afuera de la casa, aunque tengan seguro para eso, la persona va a llevar como un caso contra como el dueño de la propiedad. Si usted fuera como dueño personalmente de la propiedad, el caso ya será contra usted. Entonces es muy importante dividir eso por ese punto de liabilidad. Y eso es otra pregunta que iba a preguntar a Henry. Con respecto de la contabilidad, ¿es más fácil declarar gastos contra la propiedad si es bajo una compañía o bajo como nombre personal? Ok, muy buena pregunta, Benjamin. Creo que son los temas que nos van dando forma en este mundo, a veces como tan complejo la parte legal también. Y por eso ese espacio me parece súper interesante y vuelvo y les reitero, los felicito porque de nuestra comunidad necesitamos este tipo de profesionales que nos estén orientando. Bien, a ver, pienso que como usted lo acaba de decir, depende de la viability, el término de la liability es la responsabilidad. O sea, si compramos una casa que de pronto la tenemos para un negocio, ¿verdad? La vamos a rentar. Pues obviamente la responsabilidad, si la ponemos en el lado personal, pues vamos a ser responsables por eso. Quiero decir, si viene un tenant o alguien se cae enfrente de la casa y todo, pues la persona nos va a demandar y pues el dueño va a estar responsabilizado con sus bienes personales para responder esa demanda. Ahora, lo que pues igual hemos hablado con Benjamín es que lo que se sugiere es que lo pongamos a nombre de una empresa. Inclusive yo he registrado empresas que tienen el número de la casa, sí. 3048 South Broad Street, un ejemplo, LLC. En este momento, si tenemos algún problema con esa propiedad, pues la única forma, digo yo, nos van a atacar es los bienes de esa propiedad. Ya los brindamos por el otro lado. Con respecto a la pregunta de qué es más, obviamente más fácil y debe ser correcto, es todos los gastos pertenecientes a esas inversiones y todo lo que tenga que ver con, no sé, el mantenimiento de la casa, los pagos de impuestos y todo, pues es mucho más a nivel de impuestos y a nivel de control que vayan a la empresa. Porque pues hay que abrir una cuenta y si tenemos la LLC, la 3048, bla, 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 pues obviamente todos los gastos que se vayan infiriendo se van contabilizando de esa forma y eso también nos va a dar otra oportunidad porque vamos a ver cómo
podemos demostrarle a las entidades financieras todos los updates que le vamos haciendo, todos los arreglos que le vamos haciendo a una propiedad y le vamos dando valor. Porque realmente es una pregunta también que tengo para ti. Entiendo que cada vez que nosotros tengamos, si tenemos por ejemplo ya una propiedad comercial y le vamos haciendo mejoras, cuando vamos a pedir un préstamo y podemos poner esa propiedad que ya tenemos como backup, como colateral, ¿cómo se valoriza esa propiedad? Porque no podemos valorizarla, digo yo, no sé, a nivel de análisis cuando lo compramos. Correcto. Sino ya le hemos puesto cositas, entonces creo que ya valdría más. Sí. Ese valor, ¿cómo se calcula? Usualmente lo que hacemos es que empieza la necesidad de obtener ese capital de la equidad que tienes ahora de tu casa por arreglarla. Okay. Le llamamos sweat equity. Okay. Como lo hacemos es, más en una compañía, muchas veces la propiedad se puede financiar sola. ¿Qué digo? No vemos tus ingresos personales. Lo que hacemos es mandamos a un appraiser, un tercer party, que no trabaja ni para el banco, ni para el que está pidiendo el préstamo. Y él va y nos manda un reporte con su licencia de lo que ahora vale esa propiedad y de lo que se puede rentar en el mercado actual. Usualmente de ese valoramiento y ese análisis de lo que se puede rentar, podemos darte la equidad que tienes ahora sobre tu propiedad. Ok, muchas gracias, Elmer, por la respuesta. Cuando estamos hablando de equity, para el término en español, es como el valor que ha adquirido adicional la casa durante el tiempo. Y pues una parte es que ya hemos pagado parte de la casa, eso es como ya, si la casa valía 100 y hemos pagado 20, o sea, esos 20 ya es un equity, es un valor ya que es de nosotros. Correcto, o sea, yo siempre digo muy jocosamente, cada vez que pago el mortgage digo, ya tengo 2 ladrillos más, ahí vamos. Y seguramente en 28, 15, no sé, a lo largo del tiempo, vamos a tener todos los ladrillos de la casa. Y es que eso es lo bonito de bienes y raíces también, lo conversábamos no hace mucho, unas semanas atrás, Henry, donde es uno de esos bienes donde típicamente inviertes hoy en día y a medida que pasa el año se valoriza, cuesta más y tienes la oportunidad de sacar una línea de crédito para otro proyecto, otra más, a diferencia de un carro o otro tipo de eso que se va depreciando. Se va depreciando desde el día número 1. Entonces, en las propiedades, en vez de que se vaya depreciando, se va valorizando y a eso es lo que llamamos equity. Entonces, lo que está diciendo Elmer es que en la medida que vamos creciendo el equity, podemos coger ese mismo equity y volver a solicitar otro préstamo basado en esa porción que ya tenemos, ya que nos estamos, lo que se llama en finanzas, apalancando, leverage, apalancamiento. Entonces, muy interesante el tema. Bien, entonces en resumen, creo que el tema de poder tener todo organizado, vamos a tener como muchas vías, herramientas para poder adquirir, ya sea una primera, una segunda, una tercera, una cuarta, a través de, podemos decir, el equity. Definitivamente, yo tengo una pregunta, Elmer, tú que eres analista financiero en la parte de los loans. ¿Qué tan fácil o cuánto es el tiempo usualmente que se demora el análisis de un crédito? Porque hay casos donde puede ser muy rápido, porque yo entiendo por la información eso, pero normalmente, ¿cómo es el proceso? Un proceso se tarda entre 30 a 45 días para obtenerte el capital. Desde que empezamos la aplicación a la mesa del cierre y cerrar los documentos para darte el capital. Eso es si tienen todas sus finanzas en orden. Correcto. Sí. ¿Verdad? Bueno, sí, nos llevaría 45 días para negarte el préstamo también. Otra cosa muy importante que quiero agregar acá para todos los que nos están escuchando es lo que estábamos conversando ahorita. Y nosotros trabajamos en conjunto con muchas personas que vieron la oportunidad que hay en invertir en una propiedad y hoy en día tienen 2 o 3. Nos han usado en conjunto muchas veces y es una manera muy buena y muy positiva de cómo diversificar tus fondos y crear un patrimonio para tu familia. De nuevo, propiedades son un bien tuyo que usualmente, si haces las cosas bien, se valoriza y crea más valor, más equity y te da la oportunidad de seguir lo que es la misma fórmula. Sacar una línea de crédito, invertir en la próxima, rentarla, otra y así. Si haces las cosas bien, puedes crear una buena riqueza, un portafolio de bienes y raíces. Algo que quiero compartir es que lo que me gusta de este grupo es que trabajamos con nuestra comunidad y cada vez como banquero
que viene alguien a mí y quiere obtener dinero sobre su equity, como Henry lo ha explicado, se nos facilita porque trabajamos en comunidad. Si necesito algo legal como banquero, le mando a Benjamín un correo electrónico, necesito esto sobre nuestro cliente. Si necesito algo del título, te lo mando a ti. Claro. Y si necesito algo de contabilidad, a Enterprise Solution. Y se nos hace tan fácil el proceso cuando estamos trabajando en conjunto como comunidad. Sí, y de hecho creo que todos somos una fuente de información y siempre yo, en todos los episodios de mi podcast y en este especialmente, el sueño americano tiene que ser un sueño y acá los apoyamos en lo que necesiten a través de nuestros espacios y pues realmente lo que necesitamos es en este momento histórico que tenemos hoy día de hispanidad también en este nicho de mercado, es que tenemos la oportunidad de hacerlo. Está el dinero para hacerlo, pero tenemos que organizarnos muy bien en la parte financiera. Hay que planificar ese sueño. Y así como nosotros llegamos a este país con tantos sueños, creo que se puede hacer también de alguna manera muy eficientemente. Elmer, de verdad que ha sido muy positivo y seguramente hay muchísimas preguntas más. Yo creo que todas las preguntas que tengan aquí, Ian, que maneja el proceso ya del sueño, él es el que dice, bueno, aquí... ¿Vas a cumplir tu sueño o encontrar con el título que a lo mejor no? Y ese proceso bien interesante porque al final y al cabo tú eres el que entrega las llaves, ¿no? Al final, exacto. Es lo bonito de mi área como agente de título, donde entro un poquito más tarde en la transacción, ya una vez ya las finanzas están en orden, el préstamo, el abogado revisó el contrato, todas las expresiones están bien, pero también me da la oportunidad de estar en el último paso, que es en el closing table, en la mesa del cierre, donde noto cómo muchas personas es uno de los días más importantes para ellos completar la compra de su primera propiedad muchas veces o su segunda o tercera inversión y prepararse para el futuro de sus hijos. Me recuerdo que le hice un cierre a una mamá soltera no hace mucho que le va muy bien, gracias a Dios, y estaba cumpliendo su segunda inversión y el plan que ella tenía en su mente era: esta casa es para el college fund, la universidad de mi hija, y esta segunda casa que voy a buscar es para mi bebé que tiene 1 año. En su cabeza está preparando un portafolio de bienes y raíces para su retiro y también para el futuro de sus hijos. De nuevo, quiero enfatizar la importancia del tema que estábamos conversando hoy, de la importancia de tener tus finanzas al orden. Es sumamente crucial en el momento de aplicar por un préstamo, en el momento de comprar una casa. Un tema muy complicado, muy complejo, donde yo tengo la suerte y la bendición de tener un socio como Henry, donde la verdad es que yo me desconecto de este tema. Henry corre todo y yo sé que estoy en buenas manos. No todos tenemos esa bendición. Ahora ya entiendo por qué se llama el podcast así, Table Closing. Claro. Porque aquí estamos cerrando todos los sueños. Exactamente. Y que bien, Ian, de verdad que muchas gracias. Ian, no sé, yo quisiera que, yo siempre lo repito porque eres un gran profesional, si pudiéramos de pronto acotar ese proceso de closing, porque a mí me llegan a la oficina cuando estoy diciendo y yo les pregunto, ¿ya tiene la agencia de títulos? Y ellos me dicen como que el notario, y pues yo personalmente hablo de Colombia, que allá para cerrar una propiedad, para comprarla hay que ir a una notaría, Sí. donde a uno le hacen una escritura, Sí. y creo que en la mayoría de nuestros países es lo mismo. Sí. Acá no se usa esa figura, se usa es una agencia de títulos, pero realmente si nos pudieras dar un resumito después de que ya aprueban el crédito, ya pasó el tiempo, ¿cómo es ese proceso de cierre que Claro, es claro. como que no se entiende? Nosotros como compañía de título tenemos que ser notarios públicos, porque en verdad cuando vamos a firmar documentos del banco, muchos de esos documentos hay que notarizarlos y por ende somos todos nosotros notarios públicos. Nuestra responsabilidad, de nuevo, es en prácticamente 2 etapas. La primera de ellas, una vez recibamos el contrato, es el historial de la propiedad, el título. Necesitamos asegurarnos que todas las deudas de los dueños pasados, los impuestos, deudas personales estén saldadas para el día del cierre. Alguna de ellas nos toca saldar a nosotros. El otro tema es que también te damos un seguro de título, donde dice que si alguien te toca la puerta de tu casa,
enseñando alguna deuda de algún dueño en el pasado y ahora la estás heredando tú por ser dueño de la propiedad, tienes un seguro de título que te protege hasta el valor de la casa. Nuestra segunda responsabilidad es el settlement o el cierre, que es en el momento donde recibimos los documentos del banco, trabajamos en conjunto con el abogado, revisamos mucho esos documentos, con el cliente los firmamos. También funcionamos como una entidad fiduciaria donde tenemos el depósito, recibimos el préstamo del banco y también tenemos el dinero del cliente el día del cierre. Una vez se procesa todos los documentos y se firma todo en el closing table, entonces tengo la autorización de distribuir todos los fondos y en teoría esa es básicamente la responsabilidad de nosotros como título. Iba a ser un gran beneficio de trabajar con nosotros en nuestro equipo. Es en el cierre explicamos todo. Yo he visto otros como otro cierre, otra compañía de título, dicen firma acá, firma acá, firma acá. Y nosotros no, lo hacemos bien, explicamos todo. Si los clientes o los compradores tienen preguntas, estamos ahí para contestar las preguntas. Nos sentimos muy orgullosos de eso, ¿ven? Porque nuestros cierres demoran 30 minutos, 40 minutos en vez de 10 o 15, pero es que a nosotros nos gusta que las personas antes que salgan por esa puerta, aparte de tener la emoción de comprar su casa, estén claros de todos los documentos que están firmando. Están en prácticamente un contrato con el banco por lo menos 30 años. Hay préstamos de 15 años también, pero la mayoría son por 30 años. Y bueno, antes de concluir, quiero darle unos minutos a Henry para que nos expliques un poco todas las compañías que tienes, tus servicios. Háblanos de tu podcast también. Oh my God. No, es la pasión. De verdad que gracias a Dios hemos trabajado por muchos años con mucha experiencia y creo que es más el espacio para contarles que tenemos un emprendimiento, bueno, muchos emprendimientos ligados. Tenemos la empresa que hace Enterprise Solutions, hace toda la parte de contabilidad, finanzas, impuestos y pues a la orden para todos, la asesoría, lo que necesiten. Tenemos un grupo de trabajo más o menos de 25 personas que están detrás trabajando en las diferentes áreas, ayudando a la comunidad, que es nuestra pasión, realmente nuestra pasión. Y le doy gracias por invitarme a este espacio, porque eso es lo que yo más disfruto hacer. Realmente lo disfruto mucho y creo que alguna vez vine con un sueño a Estados Unidos, pero ahora es que yo creo que ya lo hice y lo estoy compartiendo. Entonces, siéntanse en la confianza de llamarnos, de consultarnos. El número de teléfono es 609-815-8484 para todas las personas que tengan alguna consulta alrededor. Si tienen consultas acerca de préstamos, de un buen abogado, de una agencia de títulos, pues obviamente igual los referimos para este grupo de trabajo. Y seguramente conocemos a otros abogados, otros contadores, otros, porque no podemos abarcar todo el mercado. También tenemos una red que les podemos sugerir. En esencia, eso es una parte de la empresa de títulos que pues manejamos con Ian y pues obviamente haces un trabajo fantástico. Estamos ya pensando en estos momentos, estamos en un emprendimiento de colaboración y vamos a poner lo que se llama Enterprise Edu. Estamos trabajando mucho, vienen cosas sensacionales porque vemos que la educación es parte de poder cumplir esos sueños y parte de eso es hacer esos cursos de finanzas, esos cursos de inversiones, cómo podemos trabajar con toda la experiencia y seguramente toda nuestra gente que nos sigue vamos a estar ahí trabajando y de verdad que vamos a crear una comunidad. Estoy muy emocionado de ser uno de los primeros invitados porque creo que el primero muy bien porque creo que la historia en el futuro vamos a ver y vamos a sentir cuánta gente vamos a ayudar en el futuro. Entonces pues básicamente esos emprendimientos y pues nada, a ustedes felicitarlos por el espacio. Creo que están haciendo un trabajo, o sea, nace un trabajo donde estamos, digo, sacrificándonos, sino disfrutando un tiempo para poderle dar a la comunidad algo de conocimiento, de que sepan cómo se pueden hacer las cosas bien y pues dando esa llave, no solamente de la casa, ¿no? Sino esa llave al éxito. Mire, hagan esto, hagan esto. A mí me dicen, ¿cómo usted ha hecho esto? Y yo le digo, yo les cuento cómo hice, ¿sí? Y alguien que me quiera llamar y me quiera decir, venga, ¿usted cómo ha conseguido lo que ha tenido? Yo les cuento. Yo hice esto, paso a paso, pum, 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 pum. Pero pues hay que hacerlo, muchachos. O sea, vamos a dar el paso a la acción para poder avanzar. Es como ese es el éxito. La fundación de tener éxito. Exactamente. Entonces, estos episodios, estas mesas de trabajo,
yo lo llamo así más al podcast, es una mesa de trabajo donde tenemos que brindarle esa posibilidad y a las personas que ya lo saben, pues reforzar, sus opiniones son importantes, creería yo, y así vamos trabajando en eso. Claro que Elmer, igual creo que tu profesión es una de las más complejas. Alguna vez estuve trabajando con una compañía muy grande en el departamento de default accounting y entonces yo veía a los loan officers allá porque realmente son los primeros que comienzan con el sueño. Si la plata no está lista, pues nada. Y venga, ¿cómo ayudamos? Yo creo que tú tienes un carisma muy especial. Entonces, pues no. Y te doy la mano, Henry. ¿Sabes por qué? Porque cuando trabajo con tus clientes, todos están estructurados muy bien, donde por eso no me rasco la cabeza con tus clientes, porque ahí va la base. Si todo está bien, el préstamo de A a Z va a pasar y va a ser muy bien el proceso. Exacto. Muchas gracias. Bueno, yo le quiero dar las gracias a todos los que estuvieron aquí para escucharnos. Por favor, suscríbanse a The Closing Table y más. Un tema sumamente importante, cómo mantener sus finanzas al orden para poder cumplir su sueño de comprar una casa. Creo que se pueden dar cuenta que nos ventimos a la altura de la ocasión con un invitado tan especial como Henry. De nuevo, gracias a mi gran amigo Ben Charling, abogado en New Jersey, Pensilvania. Agente de hipotecas, loan officer Elmer Pérez, gran amigo de nosotros. Y Henry, gracias. Ok, muchas gracias. Saludo especial a todos y síganos por favor en todos los lados que ahí estamos para ustedes. Muchas gracias.